por su participación al estar con nosotros en este programa, traído también desde Monterrey, el pastor Natividad Ramos. Nuestro agradecimiento por este tiempo que se nos da de enseñanza a través de la Escritura. Y yo creo que lo importante aquí es el Evangelio que se ha estado desarrollando a través de todo este tiempo, esperando que usted aproveche bien estos tiempos que son difíciles pero no imposibles cuando uno vive de la mano del Señor. Y bueno, damos gracias al pastor Natividad, en el cual pues es parte de nuestra familia, él es un tío mío, y damos gracias al Señor por la bendición que podamos compartir este mismo evangelio, esta misma fe, cuando hay familia que hablamos del mismo evangelio. Es lo más maravilloso que toda la familia podamos predicar buenas nuevas de salvación, que no le pongamos ni le quitamos. Eso es lo que más importa al final de la historia, es que hayamos hecho la voluntad del Padre Celestial en un mismo sentir, en un mismo deseo, y eso es lo que hacemos a través de esta radio. Agradecemos también a nuestros hermanos en Carolina del Norte, lo que es Radio Oración 1500, en el cual participamos fuertemente también en la palabra con el pastor Natividad Ramos, incluyendo también en Chinandega, Nicaragua, y en cualquier parte de las naciones donde nos estén escuchando. Muchas gracias, les agradecemos infinitamente. En Nueva York también. Y también le queremos decir que hay una página en la cual usted puede escuchar estos programas repetitivos, ya que ahí se graban y se ponen. Este es en el YouTube, usted pone las palabras que es tendencias de nuestro tiempo, y ahí aparecen todas las enseñanzas que se han estado hablando, tanto aquí en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, como en Monterrey, en la XCOK, los sábados por la mañana. Así es que esperemos que sea de bendición, y gracias, pastor, una vez más por este tiempo que se nos facilita para seguir escuchando esta carta maravillosa. Los micrófonos son suyos. Gracias, hermano Isaí. Pues para mí es un placer participar. En realidad yo me siento muy privilegiado por la bendición que Dios me concede de hablar de su Hijo amado Jesucristo, y ese es un privilegio que no se puede cuantificar bajo ningún valor conocido. Entonces, con esa reverencia, con ese amor, es que participo con ustedes y les agradezco la generosidad de escucharnos, de estar con nosotros, de acompañarnos. Y sin duda son cosas que planteamos, y ha dicho usted una verdad, hermano Isaí. Somos una familia a quien el Evangelio le llegó, y le llegó a toda la familia. Y Dios nos ha ayudado, bendecido, haciéndonos creyentes firmes, consolidados en esta fe, y que a pesar de todo lo que ha habido y las diversas corrientes e influencias dentro del pueblo cristiano evangélico, no hemos encontrado una razón justificada para modificar absolutamente nada. Por lo tanto, soy un predicador es un viejo predicador, el hermano, su servidor, un viejo predicador que cree con todo su corazón en la palabra. Y yo digo, si el Señor lo dice, pues entonces así es, ni para qué discutirlo. Somos un pueblo que se apega a lo que Él dijo, contrario a quienes viven por la fe de opinión, quienes plantean las cosas y dicen, bueno, yo creo, yo opino que esto así, otro opina otra cosa, y de toda esa mezcolanza de diversidad de opiniones, lo aplican como si fuera un principio de fe, un principio bíblico. No olvidemos, no nos guiamos por la fe de opinión, sino nos guiamos por qué dice la Escritura. Muy bien, y yo creo que una de las cartas que pinta de manera muy apropiada esta situación es la iglesia a los Corintios, que hemos dicho la iglesia más llena de manifestaciones espirituales, pero la iglesia más problemática, que eso es una incongruencia.
Sí, pero ahí está, y pareciera que la iglesia de Corintio es un modelo, porque no podemos negar que el día de hoy la iglesia se ha corintianizado. ¿En qué sentido? En que viven de la fe de opinión. Sí, Dios dice esto, pero Él habrá de comprender, válgame Dios. Entonces ya llevamos a Dios a que modifique lo que Él ha establecido. Muy bien, pues en esa confianza de que Dios no cambia, de que la palabra no cambia y que nuestra fe no cambia, entonces continuamos con la enseñanza esta mañana. Estamos en el capítulo 12, que dije es uno de los capítulos más intensos, emotivamente, creo que de todo el Nuevo Testamento, hablando en los sentidos de la conducta de la iglesia. Y particularmente del capítulo 11 venimos donde el apóstol Pablo les ha señalado que todavía traen viejos residuos de su paganismo y que incluso algunos de ellos confiados participaron por condescender, bebieron la copa de los ídolos allá en los rituales y luego muy ufanos se vinieron acá a la iglesia porque había Santa Cena y pues a beber la copa del Señor. Dijo Pablo, no, eso no es la copa del Señor, porque no se puede participar de la copa de los demonios y de la copa del Señor. De tal manera que el capítulo 11 ha hecho prácticamente una entrada y les ha hecho ver sutilmente, porque en el capítulo 12 se los recuerdan, cuando ustedes eran gentiles, acuérdense de dónde vienen, algo así como ustedes, porque el capítulo 11 ha terminado con lo de los ídolos y ahora en el capítulo 12 entra con los dones y manifestaciones. Sí, nada más que hay una cuestión interesante que yo quiero que usted entonces observe. En el paganismo, en los rituales a los ídolos, también había manifestaciones espirituales, que es lo que se conoce, por ejemplo, como trance, ¿verdad? Donde Pablo les dice, en esa condición, ustedes eran llevados, muy bien, pero ahora se han convertido. Acá también, por parte del Espíritu Dios hay dones y manifestaciones, pero no se confundan, no traten de interpretar lo que acá sucede con lo que ustedes conocieron. Nada tiene que ver las manifestaciones espirituales demoníacas y las manifestaciones espirituales acá en la iglesia por parte del Espíritu Santo, y por lo tanto no traten de darle interpretación a las manifestaciones del Espíritu Santo con aquellas manifestaciones. Quiten esa vieja levadura. Qué interesante, ¿no? Por eso le dice, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, ibais, como erais llevados a los ídolos mudos? Una especie de trance donde había sido secuestrada la voluntad de ellos prácticamente por una operación de demonios. Pero esta mañana voy a leer del versículo 7 al 11. Dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, si usted observa, en los versículos anteriores o en el versículo anterior, el apóstol ha hablado de repartimiento de dones, repartimiento de ministerios por el Señor Jesús y operaciones por parte del Padre, por parte de Dios. Y entonces, es cierto que acá habla el apóstol de que hay dones, pero luego en el versículo 7 les dice empero, o sea, sin embargo, aunque hay dones, también hay manifestaciones del Espíritu, que esas manifestaciones son prácticamente manifestaciones de esos dones, pero que no son cosas permanentes. Entraremos a eso. Dice, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, a otro profecía, a otra discreción de espíritu,
y a otro género de lenguas, y a otra interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno. ¿Quién? El mismo Espíritu Santo, repartiendo particularmente a cada uno, dice, como Él quiere. Muy bien, mis hermanos, pues entonces tratamos de avanzar porque el tiempo pues se nos ha ido corriendo, y yo creo que después de haber hecho una serie de aclaraciones con relación a los llamados dones espirituales y a las manifestaciones, creo que hemos puesto la infraestructura necesaria para poder ver de manera más apropiada eso que el apóstol llama dones espirituales. Y diré que dentro de la narración, porque también entre los ocultistas le llaman a eso dones espirituales, a lo que ellos hacen. Por eso Pablo le está diciendo, no, hay frontera, no se trata de lo mismo. Y diré que dentro de la narración que hace el apóstol sobre estas cosas, me llamó mucho la atención, y eso según la Reina Valera antigua, que es la que yo uso. Me llamó la atención el uso que hace el apóstol por 2 ocasiones de la conjunción empero, que es lo mismo que sin embargo. Una de ellas en el verso 4, donde dice, empero hay repartimiento de dones. Y otra vez en el 7, empero a cada uno les da la manifestación. O sea, sin embargo, aunque hay dones, sin embargo, a cada uno le dan manifestación del Espíritu. Que es igual a que dijera, sin embargo, hay repartimiento de dones. Pero yo digo, pero ¿para qué ese empero, Pablo? ¿Para qué ese sin embargo? Sin embargo, hay repartimiento de dones. No pierda de vista que todavía en el capítulo 11 el apóstol siguió hablando de los cultos a los ídolos. Cultos donde había manifestaciones espirituales demoníacas, y que Pablo no quiere que confundan una cosa con la otra. Y en el verso 2 les dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles, cómo erais llevados a los ídolos? De tal manera que lo que está diciendo el apóstol, la idea sería, aunque en el paganismo haya manifestaciones espirituales, a pesar de eso, les voy a dar una noticia, que también Dios da dones y manifestaciones por su Espíritu, y que Dios no ha cancelado las manifestaciones espirituales. Es decir, no para que no se confunda, porque allá también hay. No, Dios no ha cancelado nada y Él sigue manifestándose a su pueblo. ¿O no dice la Escritura? Dios ha sido manifestado en carne, ¿por qué no va a manifestarse en el Espíritu? De hecho, ha puesto esa declaración como un contraste, pero se cuida que los corintios quiten la vieja levadura, la levadura del paganismo, las experiencias que ellos vivieron de trances espirituales. Mucho creyente que hay entre nosotros viene de ese medio, pero debe darse cuenta y erradicar que nada tiene que ver con las manifestaciones del Espíritu Santo. En esas manifestaciones de trance demoníaca, su voluntad era secuestrada, porque ellos se entregaban, y ya sin control eran llevados a las perversidades rituales. Sin embargo, a pesar de eso, el Espíritu Santo daba dones y manifestaciones a los creyentes, que entonces tendrían que ser conocedores de las diferencias. El riesgo estaba en esto de las manifestaciones y los dones. El riesgo está y queda en la ignorancia de los creyentes, de la forma como entienden
e interpretan las manifestaciones espirituales. No quería el apóstol que tomaran como referencia las experiencias de los cultos paganos. Por eso hace muy notoria la exigencia. Fíjese bien, exigencia a ejercer los dones y las manifestaciones con pleno conocimiento, porque aquí no es secuestro y no es trance. Alabado sea Dios. Pero a pesar de ese riesgo, hay repartimiento de dones. Y luego, a cada uno, es decir, aquí están los dones, sin embargo, también hay manifestaciones del Espíritu. Es decir, aquí tenemos los dones, pero también hay manifestaciones de esos mismos dones. Son cosas distintas, pero tienen un mismo origen. A cada uno les da la manifestación del Espíritu. Y note eso. El apóstol está hablando de dos cosas. Una, los dones, y otra cosa, las manifestaciones. Para que no haga de las dos una sola cosa. Y el último la convierta hasta en un ministerio, cosa que no es. Los dones no son ministerios. No lo son. Entre una cosa y otra hay diferencia. El don es algo que se otorga al creyente, pero con carácter permanente. Mientras que una manifestación es un acto espontáneo del Espíritu, no permanente la operación. Y será solo manifestación. Sí, pero ¿manifestación de qué? De alguno de esos dones. He dicho pues que un don es una facultad permanente. Y que el creyente que lo tenga lo ha de ejercer indefinidamente. Es algo que está aquí en el creyente. Mientras que una manifestación es un acto espontáneo y momentáneo del Espíritu Santo para resolver alguna cuestión en particular, y lo hace a través de algún creyente. Digamos un ejemplo, un caso hipotético, que en tal o cual lugar hay un enfermo, y el Espíritu Santo, para ministrarle a ese enfermo, le otorga a algún creyente una manifestación del don de sanidad. Y ese hermano ora y ese enfermo sana. Pero eso no significará que él tenga el don de sanidad, sino que fue una manifestación única de ese don de sanidad para cubrir una necesidad particular. ¿Por qué la advertencia? ¿Por qué la aclaración? Bueno, porque entonces cuando hay manifestaciones, ese creyente va a sentir que tiene el don de sanidad y va a exigirse que sigan sucediendo esas cosas, porque no ha entendido que fue una manifestación particular para resolver un asunto en un momento dado. Por lo tanto, pero puede suceder que se envanezca. Entonces yo digo, no ha de envanecerse pensando que esas manifestaciones han de seguir necesariamente con él. Una manifestación, no un don, pero fue la manifestación del don de sanidad. Así que yo he dicho, estos capítulos son espinosos y ojalá y yo tenga la posibilidad de explicarlo lo mejor que puedo. Por eso soy repetitivo. Así que hay repartimiento de don, que los dones son ministerios. Se agrega, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Sí, hermano, hay dones, pero también hay manifestaciones. Los dones son permanentes, las manifestaciones son espontáneas. Para provecho. Y entonces decimos, mire qué interesante, aquí se establece una cuestión fundamental, que toda operación de manifestaciones debe edificar, debe favorecer a la iglesia y debe servir de provecho. ¿De provecho de a quién?
Pues de quien lo necesite y de la misma iglesia. Pero mejor hablemos en términos de dones, teniendo muy claro que dije que un don es una cosa y una manifestación es otra cosa. Pero las dos son dadas por el Espíritu Santo. Así que empezaremos por la clasificación de los primeros. Yo hablé de 3 como una especie de grupo. En el verso 8 dice, porque a la verdad a este es dada palabra de sabiduría. ¿Y quién es este? Pues quién sabe, pero es ese cada uno, que puede ser cualquiera. Luego la palabra de ciencia, y que él tenga en un momento dado una palabra de sabiduría, no significa que es un ministro. Luego la palabra de ciencia, en el mismo verso 8, diciendo a otro le dan palabra de ciencia. Y un tercero, en el verso 10, discreción de espíritus o discernimiento de espíritus. Ahora, no voy a verlos en el orden en que el apóstol nos lo narró, donde primero dijo la palabra de sabiduría, y que debo precisar, note que no dice don de sabiduría, solamente palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Acuérdense cuando Esteban hizo defensa, no podían con la sabiduría con la que él hablaba. Le fue dada palabra de sabiduría a Esteban. Pero empezaré con la segunda, que es la palabra de ciencia, que es también con carácter de una manifestación espontánea, donde el Espíritu da palabra de sabiduría, sin que eso implique que ese cliente tenga el don de la sabiduría. Mire, voy a traer a memoria a Salomón. A Salomón, a quien sí se le dio el don de la sabiduría con carácter permanente y no como una manifestación temporal. De él no se dijo que Dios le hubiera dado palabra de sabiduría, sino el don de sabiduría. Pero volvamos a eso de la palabra de ciencia, con carácter de manifestación, que es transferir del conocimiento divino, que es pleno, una palabra de esa ciencia divina, como el Espíritu quiere. Qué interesante. Palabra de conocimiento de algo que puede ser sobre cuestiones de la vida diaria, sobre la vida de un creyente, para ser advertido de ciertos peligros espirituales, o animado, ya que muchas cosas quedan fuera de nuestro conocimiento. Somos seres limitados. Estoy aquí, no estoy allá. Sé esto, pero no lo sé todo. Ni siquiera todo el pasado, ni siquiera todo el presente, ni siquiera el futuro. Y es entonces cuando la iglesia va caminando en este mundo, bajo el cargo del Espíritu Santo, que entonces el Espíritu da palabra, que puede orientar, que puede ayudar, que puede enseñar. ¿O no dijo el Señor que eso haría el Espíritu Santo con la iglesia? Mire, si hemos llegado a este 2016 conservando la fe, es gracias a la preciosa y silenciosa operación del Espíritu Santo, que nos ha ayudado a mantenernos de pie. Es la verdad. En medio de un mundo complicado y espinoso, de tal manera que nos ha guiado adecuadamente. Y como ignoramos muchas cosas del medio en que vivimos, es cuando el Espíritu Santo nos da ese conocer que suple nuestro no conocer. Esa es una manifestación que en griego significa exhibición.
Pues, ¿cómo podría ser de provecho a todos los creyentes y aún a los no creyentes si no se manifiesta un don o el Espíritu Santo no manifiesta ninguna intención a través de nadie? Es necesaria la manifestación. Porque yo he dicho, bueno, la Escritura, creo, sin duda está sustentado todo esto, que Dios expresa su esencia a través de los atributos suyos. Digo, yo no sabría que Dios es omnipotente si no viéramos la creación, si fuera un Dios inactivo. No, pero se echa de ver, dijo Pablo, desde la creación. Entonces, Dios, para ser conocido, ha de ser primero manifestado. Por eso el Hijo es la plena y total manifestación de lo que es el Padre. ¿Cómo podría ser entonces de provecho a los creyentes y a los no creyentes de manifestarse sin manifestarse? Así que como palabra de ciencia se hace oír. Pero volvamos a la palabra de ciencia. Es una palabra que da el Espíritu Santo a algún creyente y que no deja de ser un don. Esa manifestación es un don, pero no la está considerando como lo que hablamos de algo permanente, sino que es un regalo porque es dado de Dios, dado del Espíritu. Pero sigue siendo distinto el don y la manifestación. Las manifestaciones precisamente son manifestaciones del don, en este caso de la palabra de ciencia, con carácter de manifestación espontánea y temporal, también para resolver alguna cuestión particular. Pero yo sé que esto es muy complicado como para solamente... En mis enseñanzas yo acostumbro dar tiempo suficiente para preguntar, para reflexionar, para ir y venir. No tengo prisa. Pero en este caso, ¿cómo ponerlo en una perspectiva apropiada en este programa de radio? Bueno, se ha dicho que la ciencia es como un material de construcción, mientras que la sabiduría es la que dice cómo debe ponerse ese material a fin de que resulte en una construcción ingeniosa y por consecuencia que tenga sentido. ¿Entendió? Que tenga sentido de la ingeniería de la construcción. Los materiales apropiados han sido puestos de tal modo que muestran el sentido del por qué los pusieron de tal o cual manera. Así también, pues, con esa sencilla ilustración, las manifestaciones del Espíritu Santo deben ser cosas que tengan sentido en la construcción de la iglesia. Las cosas tienen que tener sentido porque si no, no es más que ruido. Pablo lo ha de decir aquí. Después de todo, la iglesia no es un edificio en construcción, mis hermanos. Pues entonces lo que sucede es para provecho de esa construcción. Sí, es una construcción, pero volvamos a la palabra de ciencia. Y note cómo lo dijo el apóstol. Le es dada como el Espíritu quiere. Y eso establece un principio, alabado sea Dios. Escúchame bien, que no puede ingenio alguno humano elaborar una palabra de ciencia divina. Y que además, y eso es lo que estoy diciendo, puede ser que en alguna ocasión hubo una manifestación y alguno dio una palabra de ciencia o de sabiduría, y él piensa que tiene el don y esperará que sigan sucediendo esas cosas. Y entonces cuando alguien se confía y dice es que tiene, porque a mí me sucedió,
Yo le tengo que decir, no puede nadie exigir que le sigan dando. Es una manifestación. Pues está de por medio el como quiere el Espíritu Santo. Usted no echa mano de esa palabra de ciencia como quien tiene la ciencia divina a su disposición. Y aún más, en esto debo hacer una precisión, para lo cual voy a traer en mi auxilio la palabra del apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 21, donde hace una precisión, que la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. Hermano, y si la profecía no pudo ser traída ni siquiera por la voluntad del mismo profeta, ¿cómo podrá ser traída ahora la palabra de ciencia? Por voluntad de ese hermano, cuidado, porque a la falta de esa manifestación, puede ser que ese creyente de su propio corazón empiece a elaborar y diga que Dios está dando esa palabra de ciencia. Pues estoy diciendo, son los riesgos. Por eso Pablo dijo, no deben ser neófitos, no deben ser ignorantes de estas cosas. Y otra manifestación, el Espíritu de Dios no puede ser inducido a dar una profecía, tampoco para dar una palabra de ciencia o para dar alguna revelación. Algo más, haré énfasis que a pesar que ese profeta hubiera dado grandes profecías, no podía en esa confianza esperar que Dios estuviera obligado a seguirle dando profecías. ¿Va? Así, el que alguna vez del Espíritu él dio palabra, cometa el error de querer traer lo que no se puede traer por voluntad humana. Esas son las cosas finas de aprender a ejercer, de usar los dones y las manifestaciones con criterio, con entendimiento. Y en ese afán, y a veces la gente quiere, es que el hermano una vez o la hermana, y entonces esperamos que ella hable. Fíjese, no dice que el Espíritu da como quiere, hombre. Y en ese afán, bien puede ese creyente ser llevado a caer en una simulación ante la falta de esa inspiración del Espíritu Santo que le dio esa ciencia o ese entendimiento para un momento dado. Puede ser llevado a caer en la simulación afirmando clásico y fastidioso, es que Dios dice, hermanos. Ahora, yo creo que Dios habla y anhelamos que nos hable, es una riqueza, es encantador, pero que sea cierto, es lo que yo estoy diciendo, que sea cierto. Aunque debo decir que si Dios lo dice, ese creyente estará en una posición insuperable. Pero si Dios no lo dice, y no lo dice, ese creyente ha mentido, está en graves problemas, puesto que si el Espíritu no da esa palabra y alguno aparenta que tiene palabra dada por el Espíritu Santo, ¿sí? Será una ofensiva simulación y agravio al Espíritu de Dios, a quien quiere poner como testigo. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Tiemble ante eso aquel que está involucrado en esas manifestaciones espirituales. Pero no estoy diciendo que por eso se cancelen esto. No. Depuremos entonces esto para que las manifestaciones se edifiquen, porque son verdaderas. Y dice la Escritura que no dará Dios por inocente a cualquiera que lo haga, sino que lo dará por culpable de deshonrar su nombre, suplantando la manifestación del Espíritu Santo. Pero debo dejar claro que no digo esto con el fin de apagar un legítimo anhelo del creyente, ¿no? De que Dios nos honre dándonos su palabra.
No. Yo no estoy tratando de enseñando estas cosas para que os digan, no, pues ya, no. Dele oportunidad. Si el Espíritu Santo viene y le da palabra de él, pero si usted no le da nada, cállese, no diga nada, por amor de Dios, porque la verdad es la que edifica. ¿Para qué quiero yo mentiras, hermanos? Y digo, esto en menosprecio de los dones. No, por supuesto que no. Pues estos tienen una razón muy valedera. ¿Para qué son los dones? Pablo, ¿para qué son los dones? Dice, para provecho. Y entonces voy al griego y le digo, oye, dame más ideas, ¿qué cosa significa esto? ¿Y sabe qué dice el griego? Para sacar ventaja. Oiga, qué interesante. Los dones son operación, manifestaciones que llevan a la iglesia a superarse tomando ventaja. Una iglesia que tiene manifestaciones auténticas y las ejerce con entendimiento. Ha de ser una iglesia superada según la intención del Espíritu Santo. ¿Ve usted lo que estoy diciendo? Yo no estoy diciendo cancele todo. Estoy diciendo depuremos esto. El apóstol ha puesto en claro que los corintios, aún con todas esas manifestaciones, se mantenían a una gran distancia de la meta del Espíritu Santo. Pues, ¿de qué servía? ¿Sería entonces que aquellas manifestaciones eran simulaciones? De ninguna manera estoy diciendo eso. El apóstol no dijo eso, sino que él se quedó contra el uso desordenado de los dones y de las manifestaciones. Y el uso desordenado, impropio, deja a la gente sin fruto, a pesar de lo que ahí suceda. ¿Cuántas reuniones en las que hay muchas manifestaciones o se dice que los hay, no salen con fruto? Por eso dije que aquella iglesia era una muestra de lo que es, escúchame bien, es que si esto el Espíritu Santo lo da, estamos hablando de que son recursos de Dios para la construcción de la iglesia, para beneficio, para ayudar. Pero si usted no hace eso, entonces yo le voy a llamar a eso derroche de los recursos de Dios. Y qué pena. Es malversación de los recursos divinos. ¿Qué le parece? Una especie de fraude espiritual. No, mi hermano, no sea usted un fraude espiritual a los demás creyentes. No sea un fraude para usted, ni para los incrédulos que pueden estar allí entre nosotros y que van a la iglesia como cautelosos exploradores, observadores, sino que, como dijo el apóstol, que haya manifestaciones y que los corazones de estas gentes sean puestas al descubierto, pero que sea cierto, para que estos postrados adoren a Dios y declaren que verdaderamente Dios está en nosotros. Qué belleza, ¿verdad, hermanos? ¿Ve usted la importancia de esto? Pero avancemos. Vamos a ese don de ciencia o palabra de ciencia. Se les clasifica como dones de revelación porque son manifestaciones que operan en la mente, en la vida pensante del creyente, en el intelecto. Es allí donde el Espíritu Santo, a través de nuestro espíritu, lleva información sobre una cosa en particular, impartida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce aún lo profundo de Dios y nos imparte esa información. No la eche a perder, pero la entrega a nosotros, a nuestro entendimiento, a nuestra reflexión. Oiga, porque Dios no está hablando a través de nosotros como si fuéramos esos muñecos que alguien habla y simula que está hablando él. No. Dios nos entrega a nuestro entendimiento las cosas
y el creyente con pleno entendimiento las traduce a la iglesia o a quien sea. Pero ahora quiero hablar de ese don en acción y estoy pensando en dos casos, pero voy a apelar a uno. Uno está en el libro segundo de los Reyes, el otro en el libro de los Hechos. El tiempo de Eliseo, el profeta de Dios. Acuérdense que vino a él un hombre de gran estima en el imperio asirio, Naamán, aquel general que era muy estimado en todo el ejército del imperio. Y por si fuera poco, un hombre muy reconocido por su valentía en la guerra. Pero la escritura dice, pero leproso. Este va con Eliseo, es sanado y su piel queda limpia como la de un niño. Eliseo no era un fraude. Por lo que este hombre se desborda en gratitud y reconoce al Dios verdadero, al Dios de los cielos, y ofrece que de allí en adelante solo él será su Dios. Pero le ofrece al profeta una fortuna. ¿Y eso no hubiera sucedido el día de hoy, que iban a rechazar nada? Al contrario, échale un poquito más. Pero este hombre de Dios rechazó esa fortuna. Naamán promete que no adorará a otros dioses sino el Dios de Israel. Pero todo esto que estaba sucediendo estaba siendo observado atentamente por el siervo del profeta Eliseo, que se llamaba Giezi. Él ha estado pensando en lo más secreto de su corazón un plan muy ingenioso para sacar venta. Así que vigila a este hombre que vaya hasta cierta distancia, desde la cual el profeta Eliseo no pudiera verlo. Así que cuando ya va lejos, y así va y lo alcanza, le miente, pidiendo para unos supuestos hijos de profetas. ¡Santo Dios! Eso es vergonzoso. Y regresa con una fortuna y la esconde en su casa. Eliseo le dice con toda precisión, ¿de dónde vienes, Giezi? ¿Este le miente? Tu siervo no ha ido a ninguna parte, le dice, pero queda atrapado cuando el profeta le dice lo que le dijo. ¿No fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, cuando se bajó a recibirte? Otra versión dice, ¿no iba mi espíritu contigo cuando cierto hombre se dio vuelta de su carro para salir a encontrarte? Vea eso. ¿No fue también mi corazón contigo? ¿No iba también mi espíritu contigo? Es decir, el profeta Eliseo, en esa manifestación del don de ciencia, fue testigo, como si estuviera allí presente. El Espíritu de Dios le hizo al profeta una profunda impresión en su espíritu y puso en su conocimiento, como si estuviera presente Eliseo, los pormenores de lo que estaba sucediendo en el momento en que estaban sucediendo. Y déjenme hacer una apreciación. Es este uno, por cierto, de los dones más temibles, porque ese don descubre. Alabado sea Dios. Se dio un caso cuando había muchos ministros y un hombre que estaba predicando, de repente les dijo a uno de ellos, tienes que arrepentirte, o dejas de predicar o dejas de fumar. Y él dijo, hermano, dijo, ¿cómo no? Y son de esta marca. Les dijo hasta la marca. Y lo descubrió. Y me contaban los viejos predicadores que cuando iban a la campaña con este predicador, oiga, todo el mundo se santificaba, no vaya a ser que lo descubran. Por eso dije que esto es uno de los dones más temibles. Allí tiene un caso de lo que sería pues la ciencia como don.
según el apóstol Pablo, a este le sucede una manifestación dándole palabra de ciencia. Y digo esto para dejar claro que recibir la palabra de ciencia no es recibir el don de ciencia. Pablo no dijo, a este se le da el don de ciencia, a este se le da el don de sabiduría. Está diciendo, se le da palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para una razón particular. Pero dentro de ese don de ciencia, la palabra de ciencia es una manifestación del don de ciencia. Pero eso no lo hace un ministro, porque el ministerio es algo que otorga el Señor Jesús. Y aquí es el espacio del Espíritu Santo, que es el que reparte dones y manifestaciones como quiere. Mis hermanos, allí nos vamos a quedar esta mañana y espero que haya sido una bendición. Son cosas un poquito complicadas, no siempre se arriesga uno porque son muy susceptibles de las malas interpretaciones, pero yo confío en que el Señor nos ayude para salir muy bien librados. Que el Señor les guarde, mis hermanos. Gracias, pastor, una vez más en esta mañana por esta linda enseñanza. Yo sé que hay personas que han apreciado el valor que tiene esta enseñanza el día de hoy. Yo sé que es bien importante que cada uno de nosotros sigamos escudriñando la palabra, y el pastor lo ha dicho muy claro. Yo creo que hay una expectativa muy grande para este viernes y al mismo horario en el cual usted también puede volvernos a escuchar a tendencias de nuestro tiempo, en el cual nos da la oportunidad de que sigamos adelante, que no se canse. Hay mucho beneficio amar la palabra del Señor, ya que esto nos instruye. Y yo sé que un día no muy lejano el Señor ha de usar a aquellos que realmente aman y tienen el corazón sincero de agradar a Dios. Los dones, estos dones que está explicando el pastor Natividad Ramos, esperando que este viernes, la continuación, usted esté al pendiente, este viernes a este mismo horario. Le vamos a dejar nuestra información. Si usted desea comunicarse con nosotros, también lo puede hacer en la información que le vamos a dejar en un momento más. Y agradecemos a Radio Estéreo Vida, agradecemos en la ciudad de Nueva York, nuestro hermano ahí en Radio Oasis Espiritual, y también en la República Mexicana, donde quiera que nos encuentren sintonizando. Muchas gracias, tanto aquí de Radio Oración 1500. Sangre vertida. Ahora somos hermanos, pero es por la fe. Ahora somos hermanos, pero es por la fe. Creyendo siempre en Jesucristo, creyendo siempre en Jesucristo. Si salvo quieres tú ser, cree solamente. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. El Hijo de Dios sucumbió, quien por su sacrificio en el Gólgota nos salvó. Ahora somos hermanos, héroes por la fe. Ahora somos hermanos, héroes por la fe.
Cristo, si salvo quieres tú ser, cree solamente en Él. Por fe nuestra existencia cambió de muerte a vida.